Ok. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿tenés claro que para alcanzar mejores resultados necesitas practicar buenos hábitos, pero no estás seguro de cuáles? Cuando te propones desarrollar un nuevo hábito, ¿te es muy difícil sostenerlo en el tiempo? Si te está pasando, puede que hayas intentado hacer grandes cambios e incorporar una lista interminable de hábitos, pero sin resultados. Empezar así solo puede llevarte a la frustración o incluso a creer que eso de tener buenos hábitos y llegar con todo es cosa de unos pocos afortunados. Los hábitos, mejores o peores, te van a generar resultados y por eso es muy importante elegirlos a conciencia. Por eso, en este segundo episodio de nuestra serie especial de hábitos, vamos a charlar sobre cuáles y cómo elegir qué hábitos formar en función de tus metas y cómo hacerlo en forma simple, rápida y efectiva. Bien, vamos a ver que existe un gran problema en relación a cómo elegir los hábitos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 400-4 o 396, lo cual me pone nervioso y no entiendo por qué. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Santi. Y probablemente te pone nervioso porque significa que hay que empezar a pensar qué vamos a hacer para el episodio 400, cómo vamos a celebrar esto, así que ahí tenemos que empezar a activar las neuronas para poder definirlo. Y sobre todo elegir de qué vamos a hablar en el episodio 400. ¿Qué? Gran responsabilidad. Sí. Tengo una idea. El episodio, si van al canal de YouTube, en el episodio destacado o el video destacado del canal es el episodio 200 que se llama 5 años de historia o lecciones de 5 años emprendiendo. Bueno, estamos 200 episodios después, con lo cual podríamos retomar el concepto y sacar lecciones clave. Digo, puede ser otro día igual, no me estoy comprometiendo a nada. Bueno, antes de seguir, chicos, quiero recordarles que en este episodio vamos a mencionar muchas herramientas, artículos de episodios previos para que tengan más información si quieren profundizar. Bien, hemos grabado un montón de cosas sobre hábitos. Para tener todos esos links que a veces nos preguntan, pueden ir a las notas de este episodio en superhábitos.com. Puntualmente pueden llegar fácil, cortesía de Mati, si van a superhábitos.com/396. En número, bien, superhábitos.com/396 y van a encontrar todo lo que mencionemos a lo largo del episodio. Bueno, como les decía, en este segundo episodio de nuestra serie especial de hábitos, vamos a estar hablando sobre cómo elegir los hábitos. La semana pasada hablamos sobre qué son los hábitos y por qué es importante desarrollarlos y cómo particularmente. Ahora vamos a ver cuál deberías estar desarrollando en este momento. Y esto nos mete directamente con el tema porque, como sabemos, dijimos entre el 45% y el 95% de las cosas que hacemos son hábitos. Sabemos también que hay muchísima literatura popular sobre hábitos. Mucho que se dice, una cantidad infinita de artículos de estos son los hábitos que deberías incorporar para el año que viene. Lo cierto es que los hábitos que las personas suelen elegir para desarrollar una vez que empiezan a desarrollar sus hábitos suelen ser generalmente los mismos. De hecho, tenemos acá un estudio en el cual encontraron que en términos de resoluciones de fin de año, que es donde la mayor parte de las personas se propone cambiar hábitos, encontraron que más del 23% de las personas tenían objetivos relacionados a vivir más sanos, y a eso le tenemos, por ejemplo, un 7% más de hábitos relacionados al ejercicio, un 20% extra de hábitos relacionados a bajar de peso. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, como un 50% relacionado a la salud, y después tenemos, por ejemplo, cosas relacionadas a dejar de fumar, a ser más feliz, mejorar tus relaciones. Entonces, generalmente, o sea, lo que sabemos es que de estándar vamos a terminar en esos tipos de hábitos. Que una cosa que creo que es interesante, primero es romper con la idea de, ok, hábitos igual a solamente hábitos de salud física. Bien, primero que nada, cuando hablamos de hábitos que están relacionados con nuestra salud, obviamente esto se va a expandir un montón de áreas. Estudiar tiene que ver con nuestra salud mental, tener espacios de reflexión, lo hablamos un poco en el episodio de comienzo de año, pero tiene mucho que ver con mis resultados. También el tener esos espacios de reflexión tiene que ver con nuestra salud psicológica. Entonces, hay muchas capas de la salud y además los hábitos van más allá de la salud o las acciones que solo tienen que ver con lo individual, ¿no? Lo que hago para mí mismo. También, como decíamos, puedo tener hábitos en relación a otras personas, hábitos dentro de mi negocio, hábitos en relación a cómo gestiono mis finanzas, y así podemos ir expandiendo a un montón de áreas. Lo cual hace la tarea que nos proponemos en este episodio
más difícil. Y lo cual también hace que la ansiedad muchas veces nos ataque. Porque de repente, una de las cosas que vamos a hablar a lo largo del episodio de hoy es ir un hábito por vez. Ir un hábito por vez, ir desarrollando, consolidarlo, recién ahí pasar al siguiente, ¿no? Ahora vamos a profundizar en por qué, cómo hacerlo. Pero cuando yo tengo esta lista interminable de hábitos que podría desarrollar, de repente vos me decís vamos uno por vez y mis sensaciones, pero entonces no voy a llegar nunca. Me voy a morir sin hábitos porque voy a solo tener un par de hábitos si sigo ese ritmo. Y esa conversación que quizás no la tenemos en un nivel tan racional, sino un nivel más personal, subjetivo y racional, como un miedo, en realidad nos afecta mucho, porque esa ansiedad de repente querer desarrollar 15 hábitos juntos, cambiar todo de un día para el otro, es lo que termina haciendo que nunca cambiemos. Entonces, el otro día estaba revisando episodios viejos, mientras estaba juntando como toda la información para lo que vamos conversando, y encontré, creo que fue el episodio 114, que con Santi grabamos y estábamos hablando de cómo desarrollar hábitos. Y yo contaba cómo el control de hábitos, que es una herramienta que vamos a hablar hoy, me había permitido pasar de tener 4 o 5 hábitos a 27. Y en ese momento era el logro, era como, ¡ja! 27 hábitos. Y hoy en día mi control de hábitos tiene más de 100 hábitos. No tengo el número exacto ahora en mente, pero tiene más de 100 hábitos. Y lo que me impresionó fue, de alguna forma, ver la velocidad en la curva, porque desarrollar esos primeros 4 o 5 hábitos probablemente me tomó 6 meses cada hábito, o quizás más. No, quizás fueron 3 años para desarrollar 4 hábitos. Porque me costó mucho, porque era ir al fondo, era trabajar. Pero de repente, de 4 a 27 fue bastante más rápido. Porque ya tenía una base sólida sobre la cual empecé a sentar. Y de 27 a 100 fue muy rápido, fue súper fácil. Y me hizo pensar como en una curva exponencial de crecimiento. Y creo que para quienes están del otro lado, pensando en su primer hábito o pensando en sus primeros hábitos, es importante tener esa calma de si te está tomando tiempo estos hábitos, no está mal, es parte del proceso. De la misma forma que en un negocio, el llegar al primer cliente te toma mucho tiempo y de ahí, o llegar a los primeros $1,000 te toma mucho tiempo y después hay un punto donde vos decís, bueno, lo puedo generar más rápido. Como que me parece una nota importante decir, hay muchos, lo sabemos, pero hay que elegir uno y hay que tener paciencia porque ese uno y desarrollarlo bien es lo que te va a sentar las bases para eventualmente poder ir haciendo ese cambio global. Y también tener en cuenta que es personal cuál es el mejor hábito para cada persona, en qué momento, y hacer quizá un trabajo como autodiagnóstico antes, viendo este gráfico del estudio que contaba Santi recién. Quizá hay una parte en la cual, bueno, puede ser que realmente la mayoría de las personas o muchas personas necesiten trabajar sus hábitos de salud, necesiten bajar de peso, necesiten mejorar algunas cuestiones en cuanto a su salud física. Es real, pero también pasa que uno se deja llevar por todo esto que lee, por lo que el vecino está haciendo, por lo que suelen ser como resoluciones de año nuevo que escuchamos o que suenan bien o que sí, la verdad que yo también debería ponerme en forma. Y entonces hay que hacer como un buen diagnóstico de que esto pasa cuando empezás a formar hábitos desde cero y te pasa también cuando ya tenés 100 hábitos en control y tenés que decidir, ¿no? Tomar decisiones en cuanto a tus hábitos hacia adelante, hacer un buen diagnóstico de qué hábitos ya tengo, porque como ya les dijimos en el episodio anterior, ya todos tienen hábitos. Va a haber muchos que queremos reemplazar, cambiar, mejorar, pero ya tenemos hábitos. Entonces, en las diferentes áreas de la vida, un diagnóstico de cómo estoy. En cuanto a mi salud, cómo estoy. En cuanto a mis finanzas, en cuanto a mi negocio, en cuanto a mis vínculos, cómo estoy. Y recién con ese autodiagnóstico de cómo estoy, según mis objetivos y según algún indicador o métrica que pueda tener lo más objetiva posible de si estoy bien o mal, recién hacer el trabajo de lo que les vamos a compartir ahora, de cómo pensar qué opciones hay y cómo elegir por qué hábito empiezo, porque muchas veces quizás una persona está sana, pero va a perseguir un objetivo que el vecino decidió que va a salir a correr y correr una maratón, y piensa que también tiene que hacer eso y que si no corre la maratón no estás suficientemente saludable y en realidad tiene, por ejemplo, mal trabajados sus vínculos. Entonces va a descuidar su vínculo, no sé, de pareja por correr la maratón porque piensa que eso es lo que tiene que estar haciendo. Entonces, tener este diagnóstico previo, este autodiagnóstico hecho de cómo estoy, te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones más basadas en tus objetivos y en la base de la cual estás partiendo
y con todos los criterios que les vamos a compartir ahora y no dejarte llevar por algo que es externo. Hay un par de puntos que me parece que pueden ordenar la discusión que sigue a continuación. Lo primero es, retomando lo que vos decías, Lu, hay dos trampas que queremos evitar a la hora de decidir qué hábito seguir. La primera trampa es tomar hábitos porque se supone que los tengamos. Bien, por ejemplo, hay muchos hábitos que están buenos en general, ¿no? Meditar es un buen ejemplo de eso. Entonces muchas personas dicen, ¿qué hábito voy a incorporar? Bueno, meditar está bueno, sí, está bueno. Ahora, lo que tenemos que entender es que en cuanto hace hábitos, tenemos una cantidad limitada de tiempo, entonces el bueno no es suficiente, lo que queremos es lo mejor. Ya vuelvo sobre ese punto. Y la segunda área en la cual podemos, o el segundo error grande que también podemos cometer es caer en hábitos que no son cómodos. Bien, porque muchas veces hay áreas de nuestra vida que son más cómodas que otras. Yo siempre le cuento a los chicos que para mí todo lo que es ejercicio me divierte, me encanta, me pongo a leer, puedo pasar un montón de tiempo pensando en eso. Ahora, entonces, naturalmente, cuando yo estoy pensando, ¿qué podría ser este año nuevo para mí? Es muy probable que piense, podría mejorar en ejercicio. Podría incorporar una nueva rutina, hacer un nuevo deporte, lo que sea. Ahora, no necesariamente eso es lo más inteligente que yo puedo hacer en ese momento, porque quizás si es algo que igual me gusta, bueno, normalmente ya debo tener un mejor estado y quizás tengo que, no sé, generar un hábito respecto a mi carácter que no me gusta tanto, me es difícil. Entonces puedo no ponerme un objetivo de eso, sino ir al hábito común. Lo cierto es, y esto lo voy a retomar de lo que decía Mati, es que no se trata simplemente de incorporar hábitos, sino de cuál es el mejor hábito que yo puedo tomar ahora, por dos motivos particulares. El primer lugar es, existe una cantidad limitada de hábitos que podemos incorporar por vez. Bien, no podemos incorporar 17 hábitos de una sola vez, sino de hecho es probablemente una receta para el fracaso. Entonces va a haber, incluso si después eso se acelera con el tiempo, que tiene mucho que ver con algo que vamos a ver en el episodio 3 de la serie, donde utilizando ciertos mecanismos vos podés incorporar incluso 6, 7, 8 hábitos. Estoy pensando ahora, yo el año pasado incorporé 7, 8 hábitos de un golpe y raje, pero porque ya teníamos las cosas que vamos a ver en ese episodio. Bien, ahora, entonces, primero que nada, no cualquier hábito tenemos una cantidad limitada de hábitos que podemos incorporar por vez. Y punto número 2, sabemos que los hábitos que incorporemos, y eso lo vimos en el episodio anterior, facilitan los hábitos que podemos incorporar a continuación. Es decir, que si somos inteligentes en cómo elegimos este primer hábito, es más probable que podamos incorporar rápidamente los hábitos que siguen después. Entonces, de nuevo, no podemos caer en simplemente incorporar hábitos porque están buenos, tenemos que ver cuál es el mejor hábito que podemos incorporar ahora. Y ahí, de vuelta, es un diagnóstico personal y un conocimiento, o aprovechar el conocimiento que hay disponible sobre cuáles son las cosas que mejores resultados traen en base a los objetivos que tenemos. Que de vuelta es personal, ¿no? Entonces siempre va a empezar por un análisis de nuestra situación personal, un poco pensar cuál es nuestra base, y acá se aplica esta idea del cuello de botella, ¿sí? La idea del cuello de botella es que en cada momento siempre hay un punto. Esto se usa mucho dentro del análisis de procesos en los negocios, pero se aplica también a procesos personales. Cuando nosotros nos sentamos a trabajar con un negocio, de repente en una mentoría o en uno de nuestros programas, y queremos aumentar la productividad de ese negocio, lo que vamos a hacer es analizar de todas las áreas que este negocio tiene, de todos los posibles puntos de mejora, hágase el paralelo, de todos estos posibles hábitos que se podrían cambiar o mejorar, cuál es en el que intervenir va a darnos un salto más grande. Y, como decía Santi recién, va a ser más fácil a futuro que mejoren los demás sistemas. Entonces, de alguna manera lo que estamos buscando es, en nuestra vida personal, si tuviésemos que ponerle un puntaje a todas las áreas equilibradas de nuestra vida, ¿en cuál estamos más abajo? Porque es muy probable que en esa que estamos más abajo es donde vamos a ver mayores ganancias en caso de intervenir. Si yo ya soy una persona relativamente organizada, pero por ejemplo estoy en un muy mal estado de salud, probablemente intervenir primero en salud me va a permitir sentirme físicamente distinto, eso me va a poner de mejor humor, me va a dar más energía, me va a permitir ejecutar y va a multiplicar los resultados de esa organización que yo ya tengo. Ahora, si yo estoy razonablemente bien de salud, pero soy una persona muy desorganizada, ponerme a darle vueltas a si cambio el arroz blanco por arroz integral, y bueno, quizás no hace falta porque puedo enfocarme en organizarme y eso va a ordenar mejor toda esa energía que ya tengo, pero que por falta de un sistema de organización hoy en día no estoy aprovechando. Entonces, vamos a empezar desde las dos puntas del proceso. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Van a ser distintos hábitos y lo que estoy tratando de lograr en el largo plazo es emprender,
si lo que estoy tratando de lograr es que mi negocio crezca, si quiero que mi negocio crezca y tener más tiempo libre, ¿no? Con que vamos a tener diferentes objetivos y vamos a tener diferentes situaciones personales. Y lo que queremos ver acá es cuál es el área de mi situación personal actual que si la destrabo me va a mover más rápido rumbo al objetivo. Que siempre se siente muy personal, vamos a ver que igual hay algunos criterios que tienden a ser bastante comunes y que ante la duda nos permiten resolver estos escenarios. Y también hay que entender que uno va a elegir, ¿no? Va a decir, bueno, tengo estos roles, estos objetivos, en esta área de mi vida estoy un poco más abajo, quiero trabajar esto otro lo dejo en mantenimiento porque está relativamente bien, y vamos a trabajar en ese hábito hasta que lo tengamos formado y demás, como les dijimos en el episodio anterior, pero la realidad es que está todo interrelacionado. Entonces, no solo hay que pensar este criterio que decían recién, de qué hábito, de todas estas opciones que tengo, cuál de estos, si yo empiezo por acá, me va a poner en una mejor situación para luego formar los siguientes hábitos o para luego desarrollar otras áreas de la vida, sino que ya de por sí el elegir uno que sea el más inteligente para mí en ese momento y trabajarlo y formarlo va a derramar en resultados mejores en otras áreas. Entonces está todo interrelacionado, no es elegir, no es que por elegir trabajar mis vínculos y no mejorar, no ponerme un objetivo de salud, de hábitos de salud, voy a descuidar mi salud, sino que va a haber igual, ¿no? Como indirectamente un resultado positivo en mi salud o en cómo me sienta o en qué cosas puedo hacer si estoy trabajando esto otro. Está todo relacionado, entonces siempre vamos a estar avanzando siempre que estemos partiendo de la base de los objetivos que tenemos, esto que decía Mati. Si tomo en cuenta mis objetivos y tomo las decisiones de qué quiero hacer en base a esos objetivos, cualquiera de los puntos que yo elija para empezar va a derramar en resultados positivos en todas las demás áreas de la vida. Sí, un punto interesante y que creo que es difícil de manejar es que cuando nosotros pensamos cuello de botella, el cuello de botella tiene, o sea, la consecuencia directa es en todo momento va a haber un hábito en particular o una parte del sistema que es la que más impacto tiene. Y eso se da porque no importa cuánta más carga demos en otras partes del sistema, no vamos a tener más resultados porque necesita pasar por ahí. Y con los hábitos es raro, por lo que dice Lu, porque todos los hábitos se relacionan entre sí. Entonces, Stephen Covey tenía una frase que no la voy a saber decir tal cual, pero él decía, no puedes tener todo tu jardín bien cuidado y una parte de tu jardín completamente descuidado. Nosotros decimos cuando trabajamos roles personales, decimos un rol se diferencia del otro porque el éxito en un área no suplanta el éxito en el otro. Entonces ahí tenemos como un punto, pero la clave es esa. Queremos ver como de todas las áreas cuál es la que más descuidada tenemos ahora, que sería probablemente cuál es el hábito que más impacto va a tener en caso de que lo desarrollemos, y segundo lugar lo que decía Lu, que es cuál hábito en caso de desarrollarse va a tener más impacto en que podemos desarrollar más hábitos, que ahí sí se aplica muy bien el tema del cuello de botella, porque si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hábitos, algo que pasa mucho con los hábitos es que uno piensa, y esto es algo que nosotros vemos que la práctica no funciona, es, ok, yo desarrollo un hábito, ok, ya quedó, bien, ya está, ahora tengo el hábito, ¿para cuándo? Para siempre, bien. Lo cierto es que como los hábitos están anclados a disparadores, que es lo que decimos la vez anterior, cuando hay cambios de rutina, por ejemplo, de repente los chicos ya no van al colegio a las 7, ahora van a las 8, o de repente mi trabajo no es en un lugar, es en el otro. De repente hay una cuarentena. De repente hay una cuarentena, etcétera. Lo que pasa es que nosotros podemos sistemáticamente perder los hábitos. Es muy común. Entonces, si nosotros simplemente, por ejemplo, vamos sumando hábitos aleatoriamente y no tenemos cómo controlar que esos hábitos están ahí, puede ser que vayamos perdiendo los hábitos y hay una cantidad limitada de hábitos que podemos incorporar conscientemente, entre comillas. Sé que suena antiintuitivo, pero quédense con la parte práctica, que es lo que sigue ahora. Por eso, sí hay un hábito que funciona como un gran habilitador de cuello de botella, que nos amplía muchísimo nuestra capacidad de tener hábitos, y es justamente el hábito del control de hábitos. Entonces, vamos, como venimos diciendo, las recomendaciones generales de qué hábito incorporar son personales, dependen de tus objetivos, pero si hay un gran amplificador de cuello de botella que te va a permitir aumentar radicalmente la cantidad de hábitos que vos puedes tomar, es justamente el hábito del control de hábitos. ¿Qué es el hábito del control de hábitos? Es básicamente tener una lista de los hábitos que vos cumplís, que pueden ser 1, 100 como en el caso de Mati, pueden ser menos, y todos los días tildar si lo cumpliste o no. Esto es súper importante porque el hábito del control de hábitos cumple lo que nosotros llamamos el rol de ser un hábito de conciencia. Es un hábito muy simple, súper rápido. En el caso de Mati, que tiene más de 100 hábitos, no de tomarte más de 2-3 minutos completar todos. 5 minutos completar todos los hábitos.
Ahora sumé un par de hábitos nuevos que todavía estoy terminando de encontrar la forma correcta de registrarlos. Entonces me está tardando un poquito más. Pero igual son 7, no 5, pero no pasa nada. Y la mayor parte de las personas no van a tener 100 hábitos. Eso es bastante claro. Definitivamente no hacen falta mucho tiempo para empezarlo. Exactamente. Y de hecho, literalmente cuando empezás a hacer el hábito de control de hábitos, detrás decís, ¿control los hábitos? Sí, control listo. Te vas. Te toma 15 segundos máximo hacerlo y te permite de vuelta pasar a tener de 3, 5 hábitos a 100, 115, lo que sea. De hecho, me acuerdo cuando Mati me trajo la idea del control de hábitos por primera vez, hace un par de años. Para mí me destrabó un montón de hábitos. Entonces, vamos a ver un poco de cómo se piensa esto con ejemplos prácticos, pero queremos dejar ahí que nuestra recomendación general ante la duda es empezar con el hábito del control de hábitos. Y ahí el tema está en empezar por aumentar nuestra capacidad operativa. Yo cuando digo, a ver, sigamos el paso a paso. Yo sé que los hábitos son esta súper herramienta que puede permitirme ampliar los resultados que obtengo en todas las áreas de mi vida, porque en la medida en la cual desarrollo hábitos, puedo poner en piloto automático conductas positivas relacionadas a lo que quiero lograr a nivel relaciones, a nivel salud, nivel finanzas, nivel negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo decido eso y ahí vuelvo y digo, bueno, ¿tengo algún mecanismo desarrollado hoy en día para hacer eso? Para la mayoría de las personas la respuesta es no. Incluso cuando nosotros llegamos al control de hábitos ya llevábamos varios años leyendo sobre gestión del tiempo, sobre productividad, sobre cómo lograr más resultados. Y es una idea que, de hecho, cuando la empezamos a mencionar en Super Hábitos, era una cosa rarísima. Nadie hablaba de control de hábitos. Por suerte, hay varias personas que hoy en día están mencionando el tema de control de hábitos, pero igual sigue siendo rarísimo. Igual debe ser algo que, no sé, ¿qué porcentaje de la población tendrá control de hábitos? Tiene que ser muy, muy raro, no sé, un porcentaje mínimo, debe ser el 3% de la población, 2% de la población. Entonces, lo que estamos haciendo cuando lo incorporamos es decir, bueno, voy a incorporar primero una herramienta que va a hacer que después sea más fácil incorporar hábitos que van a poner en piloto automático áreas de mi vida. Entonces estoy yo empezando a poner en piloto automático la generación de sistemas de piloto automático, con lo cual estoy yendo a la base y estoy asegurándome de tener algo que me va a permitir construir nuevos hábitos, me va a permitir fortalecer o dar la mejor forma a hábitos buenos que yo ya tenga y que me va a sacar mucho peso mental de este proceso que, de vuelta dijimos, para muchas personas el proceso de desarrollo, de crecimiento del negocio personal se convierte en un peso. Y el control de hábitos es una herramienta que vos construís que te saque ese peso de encima y te permite estar relajado porque está ahí para acompañarte, para hacer algo que está afuera de tu cabeza y te permite gestionar esto que si lo gestionamos solo intuitivamente se hace muy complejo. Y además tiene dos otras ventajas muy buenas. Una es que te ayuda a no subestimar la idea de que cuando ya formaste el hábito ya está, sino que es como una forma muy, muy buena y muy simple de cuidar los hábitos y que Stephen Covey lo decía, ¿no? Como cuidado con esta idea de que si formaste el hábito ya está, porque los hábitos son fáciles de romper. O sea, no es... Obviamente, mientras más pase el tiempo, si tenemos muchos años de un hábito, va a ser más difícil que se rompa que si tenemos pocos años. Justo ayer leía en un libro de otro tema, pero que hablaba justo del tema de hábitos, en un pedacito, que decía, es mucho más fácil que un niño de 5 años le cueste lavarse los dientes que a una señora de 60 años, ¿no? Bueno, sí, si tenemos muchísimos años acumulados de ejercitar un hábito, nos va a resultar más difícil que se rompa que si tenemos poquito tiempo de ejercitarlo, eso es cierto, pero es fácil que perdamos un hábito si cambia el contexto. Entonces te sirve muchísimo para no subestimar, o sea, para cuidar ese trabajo que estás haciendo de formar hábitos, cuidarlo, ¿no? Y autocuidarte en todo ese esfuerzo, esa energía que le pusiste. Y también te da muchísima información. El control de hábitos para nosotros también es, bueno, cuando hago mis revisiones, cuando quiero hacer un cambio, cuando necesito entender qué está pasando en un área de la vida, cuando quiero mejorar algo, cuando quiero hacer una revisión semanal o mensual o trimestral, tengo mi base de datos de información personal súper detallada que para mí vale oro, ¿no? Como para poder hacer revisiones, para poder hacer ajustes y de vuelta que es 100% personal. Entonces, si tenés tu control de hábitos y lo mantenés en el tiempo, tenés una base de datos de información personal súper importante. Que un tip clave que se desprende de esto que estamos diciendo, y ahora vamos a salir del control de hábitos, es si vos estás haciendo el control de hábitos, a veces nos preguntan, una vez que incorpore un hábito, ¿lo dejo de controlar? La respuesta es no. Vas a seguir controlando todos tus hábitos para toda la eternidad. Punto y aparte. Se acabó. Esa es la cuestión. Bien, porque a veces vas nos preguntan... estar en tu lecho de muerte controlando tus hábitos. Exactamente. Dicen, yo ya incorporé el hábito de
organizarme a la mañana. ¿Lo dejo hacer? No. Lo seguís haciendo. De vuelta, porque el costo es muy, muy bajo y los beneficios son súper, súper grandes. Vos sabés que pensaba, Lu, en esto que estabas diciendo, y el otro día estaba en la comunidad charlando con un chico y me dijo, mira, me mudé de ciudad y ahora es como que me está costando, como que me desordené, me doy cuenta que estoy volviendo como a viejas rutinas, no las rutinas buenas que él había incorporado trabajando con nosotros. Y le decía que me hizo acordar, leerlo, al concepto de memoria muscular, que yo no lo voy a saber definir bien, Mari me lo explicó hace un tiempo atrás, y es básicamente la idea de que cuando, por ejemplo, vos toda tu vida entrenaste, es como que si vos dejas de entrenar y vuelves a entrenar, es mucho más probable que tu músculo como que se active porque tiene como esa memoria muscular. Y yo pensaba, bueno, cuando tenemos una rutina, probablemente nuestras rutinas como más duramente cableadas tienen memoria muscular, entre comillas. Entonces, si tenemos un hábito que era muy malo durante mucho tiempo, o sea, si tenemos que es bueno durante mucho tiempo, es más probable que lo retomemos. Y si tuvimos un hábito malo y lo dejamos, es como que es más probable que vuelva a la superficie en cuanto nos distraigamos. Por eso queremos mantenerlo ahí. Ahora, dijimos que tenemos que elegir, más allá de esta recomendación básica del control de hábitos, yo le pondría arriba que hay otras recomendaciones básicas que van de hábitos que habilitan hábitos, como la organización personal, tener una misión personal, visión personal, etc. Pero dijimos que tenemos que elegir en base a nuestra situación personal. La pregunta es cómo. A la hora de hacerlo, y lo que me divertiría, chicos, es que trabajemos un par de ejemplos nuestros, lo que queremos hacer es siempre revisar cosas que utilizarías en tu planificación anual, de alguna manera. Por ejemplo, queremos revisar nuestros diarios. Si tenemos un diario, queremos ver, por ejemplo, en el diario, ¿hay un tema que recurrentemente salga? En términos de nuestras emociones, hay un área en la cual nosotros sientamos que las cosas no están andando bien últimamente. El otro día también Marcia me decía, por ejemplo, siento que estoy avanzando con mi rol emprendedor, pero hay otros hábitos que la verdad es que no le estoy dando mucha bolilla. Queremos revisar también algo que lo mencionamos el episodio anterior, que es si nosotros tenemos una reconstrucción de nuestro calendario, es decir, todos los días tenemos una agenda, podemos volver para atrás en la agenda y decir, pero hay algún momento del día en el cual tiendo a fallar. Tenemos que ver, por ejemplo, nuestro control de hábitos y fijarnos, hay un hábito que yo tienda a no hacer. Tenemos alguna, ese es otro criterio que puse acá, tenemos alguna bandera roja respecto de algo que sea clave. Por ejemplo, tenemos deudas, eso puede ser algo muy clave, algo que nos tenga despierto a la noche. Tenemos algún problema de salud, el médico nos dijo como, mira, ponete las pilas con esto porque puede ser un problema en tal momento. Entonces, toda esa serie de indicadores lo que pueden hacer es decirnos o darnos una indicación de quizás este es el hábito que ahora más necesitas desarrollar. Pero de vuelta me gustaría que vamos con algunos ejemplitos. Por ahí algo que sumaría esto que estás diciendo vos, Santi, es un consejo bastante puntual, pero siempre tengan que sentarse a pensar qué hábito desarrollar a continuación. Mi recomendación, esto es difícil de hacer, pero es hacerlo desde cero. ¿A qué me refiero? Porque por ahí uno dice, lo que voy a hacer ahora es voy a empezar por mejorar mi organización y cuando termine con eso voy a empezar a hacer gimnasia y cuando termine con eso voy a hacer tal. Y uno quiere, como que se hace como una especie de mapita, que no está mal tenerlo. Pero mi recomendación es, cada vez que cerramos un hábito, siempre sentarnos con un ojo en blanco y tratar de en ese momento volcar todo esto que dice Santi. Volcar, a ver, ¿qué hábitos yo ya tenía en mi lista? Pero ¿qué cosas me preocupan hoy en día? Y hago una revisión porque decíamos la semana pasada, en el episodio primero de la serie, decíamos que al momento de desarrollar hábitos siempre tiene que estar este disparador de algo que me preocupa, ¿no? Una insatisfacción, algo que me mueve a empezar con este desarrollo. Entonces, el hacerme la pregunta, lo que me va a llevar y hacerme estas preguntas que Santi dijo recién, lo que va a llevar es que a veces surjan temas en el cual yo quizás no pensé que quería desarrollar un hábito, pero me doy cuenta que lo necesito, ¿no? De repente yo tenía toda mi lista de hábitos de salud y de cosas personales que quería hacer, pero me doy cuenta de que estoy en problemas en la relación con mi familia y necesito empezar trabajando mis hábitos de vínculo con mi familia. Y solo me voy a dar cuenta cuando no veo la lista, sino que me permito preguntarme qué área de mi vida en este momento no está funcionando bien. Que a todo esto, una aclaración que quiero hacer es, si van a superhábitos.com/396 van a encontrar links para profundizar en los temas que vamos mencionando. Hay un episodio en el cual hablamos de qué manera o con qué herramientas será el control de hábitos. Santi lo hace con aplicaciones. Lu en ese momento lo estaba haciendo con un control físico en un cuaderno. Yo lo estaba haciendo con una planilla. Creo que cuando grabamos ese episodio yo lo hacía con el formulario. Ah, bien, me parece que compartí la idea del formulario. Ahora lo hago en una planilla igual que Mati. Perfecto. Y voy a hacer lío. Cuando grabamos ese podcast, yo estaba con la app, pero estaba en un momento de poca fe con la app. Estaba como en un momento de transición.
si volviéramos a grabarlo, le daría mucho más énfasis a que el app está bueno. Bien, ahí está. Entonces, hay un episodio sobre cómo elegir en qué medio hacer el control de hábitos, por ejemplo. Tienen eso para profundizar. Vamos a dejar todas las cosas que vamos mencionando ahí, algunos episodios para seguir profundizando en lo que cada uno necesite, porque el que ya tenga control de hábitos no necesita que profundicemos en eso, pero el que quizás dice, listo, yo llegué hasta esa parte, ese es el primer hábito que tengo que desarrollar, vayan para ahí, que ese es el punto número 1. Entonces, lo que queremos hacer es este escaneo de cuáles son las diferentes opciones. Y a partir de ahí, simplemente, porque ¿cuál es el problema? Nos van a surgir muchas posibles ideas. A partir de ahí, yo lo que diría es, cuando llegaste a este punto, el ejercicio de pensarlo, como decíamos recién, con puntajes, de decir, a ver, si yo tuviese que ponerme notas a mí mismo, del 1 al 10 en todas estas áreas, ¿qué nota me pondría? Y ver cuál es la que te aparece como más rojo. Obviamente no, es una escala personal. Del 1 al 10 en relación a los objetivos que yo tengo en esta área, no del 1 al 10 en relación al universo. Por si a mí no me importa el vínculo con mi familia, y bueno, quizás soy un 10, por más que no tenga nada de vínculo, porque estoy logrando exactamente lo que me propuse. Pero cuando yo hago ese análisis, de repente ahí probablemente quede con 2 o 3 opciones, y dentro de esas 2 o 3 opciones, ahí yo creo que ya cualquiera que agarres va a estar bien y va a hacer que las siguientes funcionen, con lo cual simplemente llegado a ese punto, para mí está bueno avanzar con la que más te entusiasma o la que más te divierte. Por ello hiciste todo el pensamiento crítico antes. Sí, por ahí con esas últimas opciones sí hacer el ejercicio de vuelta de imaginarte, bueno, si formo este hábito, cómo me posiciona para estos otros 2 que vienen después. Y como visualizarlo creo que está bueno, como imaginárselo en la práctica. Y bueno, también si hay entusiasmo, siempre suma porque te motiva a poner en acción. En términos de los ejemplos, que al final dieron toda la vuelta y ninguno dio un ejemplo, así que lo voy a dar yo primero. En términos de los ejemplos, tenemos como casos muy básicos. Voy a dar un ejemplo de elección de hábitos que fue muy importante para mí. Di un ejemplo recién que fue el control de hábitos. Cuando incorporé el control de hábitos, me acuerdo que Mati lo habló y fue como, si incorporo este hábito puedo incorporar muchos más. Entonces lo puse. Pero por ejemplo me pasó después en el tiempo que yo era irregular a la hora de levantarme. A veces me levantaba 6:30, a veces 7, a veces 7:30. Y lo que me di cuenta analizando mi calendario es que los días que me levantaba más tarde tendía a dejar de hacer mi ritual de la mañana o lo hacía incompleto. ¿Por qué? Porque llegaban las 8:15 y yo estaba pensando, che, bueno, no puedo estar tampoco paviando a las 8:15. Necesito ponerme a trabajar, o ya me están entrando mails, o si eran las 9 de la mañana, mucho peor. Ya a las 9 de la mañana necesito atender cosas. Entonces, por ejemplo, a partir de ese análisis yo dije, mi prioridad para este año va a ser estabilizar el horario de levantarme a las 6 de la mañana. Bien, en ese momento fue 6 de la mañana. Primero fue 7, y después lo bajé a 6 de la mañana. Entonces, a partir de ahí pude incorporar eso y eso me ordenó muchísimo los hábitos que seguían después. Me permitió eventualmente sumar otros hábitos. Entonces, ese sería un ejemplo bastante claro o bastante directo. Pero hay otros hábitos que he incorporado gracias a análisis particulares que quizás no son tan específicos. Por ejemplo, me pasó analizando mi calendario para atrás en un momento que me di cuenta de que generalmente de la mañana estaba muy ordenado, como que era muy bueno ejecutando tareas. Sabemos que las primeras 8 horas son las horas en las cuales probablemente vas a ser más productivo. Pero era como que ese segundo bloque de las 8 horas generalmente terminaba distrayéndome, no tenía las prioridades claras, era como, bueno, ok, creo que ya estoy por el día y cortaba y me quedaban cosas dando vueltas. Aparte a mí me gusta mucho el concepto de caminar 1 kilómetro más, de cerrar el día con un extra, como hice un poquito más por el trabajo, por la vida personal, etc. Entonces lo que hice es desarrollar un ritual súper personal, que de hecho ni siquiera lo recomendamos en los podcasts, en el cual cuando yo termino de comer, duermo una siesta, dato de color, estoy durmiendo siestas de 15-17 minutos versus 20-25 y me resultan espectacular. Es como que toda esa cuestión de me levanto y estoy medio dormido no existe y descanso bien. Me levanto de la siesta y tengo un ritual de 15 minutos en el cual entro a Asana, que es donde nosotros manejamos nuestras tareas personales, y acomodo el calendario. Acomodo el calendario de la primera mitad del día y me fijo qué me queda. Y me marco una prioridad para el resto del día. Entonces, eso me ayuda un montón para ordenar todo lo que sigue. Fíjense, no es que dije, voy a meditar o algo súper genérico, sino que dije, para mi situación en particular, en este momento tengo esto. Otra cosa que sumé el año pasado fue, y esto me acuerdo que lo charlé con los chicos, fue el hábito de controlar, de ponerle un puntaje al día. Que de hecho en algún podcast hablé de eso. Que tenía que ver con que me di cuenta de que tenía los días, pero tenía una sensación de que estoy bien, me siento bien o no me siento bien. No me era claro cómo me estaba sintiendo y me era difícil tener una idea de qué estaba pasando. Porque
desconfío mucho de mi memoria, desconfío mucho de mi capacidad de recuperar las cosas que pasaron antes. Sé que mi recuerdo de lo que pasó antes está muy teñido por cosas que me están pasando ahora, entonces dije, estoy bien en general, y entonces incorporé un hábito súper puntual, que es todos los días agarro y le pongo un puntaje del 1 al 10 al día anterior. Digo, ¿qué tal estuvo? Del 1 al 10 estuvo bueno, regular, muy bueno, excelente, y eso me ayuda después. Bueno, yo, un ejemplo que se me ocurre, que lo sumé ahora para los objetivos del trimestre 1 del año, no sé si es contraintuitivo, pero es bastante simple, es que identifiqué que los días, o sea, cuando alguna cosa no funcionaba, por ejemplo, me costaba concentrarme, me ponía más irritable, más fácil, algo no, como que me costaba, ¿no? Como tener la flexibilidad o acomodarme en el día, era normalmente cuando estaba cansada, o cuando había descansado mal a la noche, o cuando me sentía cansada físicamente, mentalmente. Entonces decidí meterme como de lleno y priorizar el tema del descanso, que hemos hablado también en un episodio del tema de la importancia del descanso, y esto sí quizás es contraintuitivo, yo venía igual, o sea, durmiendo bastante bien, una cantidad de horas súper, o sea, para la cantidad de horas que uno duerme, que la gente duerme normalmente, venía durmiendo entre 7 y 9 horas, o sea, 8 horas sin problema, o sea, como que estaba bien aparentemente. Pero haciendo este análisis súper personal, dije, me voy a meter y voy a analizar un poquito más esto porque hay algo ahí que tengo que mejorar. Y decidí aprovechar la herramienta de la Whoop, que es el bichito este que tenemos, no sé si se puede mostrar, que está en la muñeca, que mide ritmo cardíaco, respiración, pulsaciones y demás, y te da un montón de métricas muy interesantes sobre cómo estás, ¿no? A nivel físico. Entonces sumé al control de hábitos, yo ya tenía en mi control de hábitos cuántas horas dormía, a qué hora me acostaba, a qué hora me levantaba, pero ahora sumé las métricas como más reales y más detalladas del que me da la Whoop. Por ejemplo, el horario de dormirme, uno dice, me dormí a las 10, me dormí a las 10 y media, pero en realidad la Whoop me dice exactamente a qué hora me dormí, ¿no? Como uno más o menos se acuerda a qué hora se acostó, cerró los ojos, cerró el libro. Entonces ahora tengo registrados los horarios reales, efectivos, de a qué hora me dormí, a qué hora me desperté. Y tengo registrados también, por ejemplo, el porcentaje de sueño REM que tengo cada noche, el porcentaje de sueño profundo y sueño liviano, y el porcentaje de recovery, o sea, de recuperación que tengo a nivel general, global. Entonces, con esas métricas que las estoy siguiendo todos los días y las sumé al registro de hábitos, podría verlas simplemente en la aplicación y ya está, pero decidí sumarlas al control de hábitos para hacer el ejercicio de copiarlas, escribirlas y mirarlas y tener todo en mi planillita. Gracias a eso logré ir identificando qué cosas por ahí, los patrones comunes en los días en los cuales después dormía peor o después me levantaba y me sentía más cansada, o había otras cosas que no funcionaban en el día por esas cuestiones previas. Entonces, quizás ese es un buen ejemplo de algo que ya estaba aparentemente bien, pero trabajando sobre eso, profundizando, sumando cosas al control de hábitos y sumando un nivel más, digamos, de control, me permitió hacer cambios en el día a día y saber, entonces esto y esto son los factores clave que me permiten a mí estar mejor, descansar mejor, y yo sé, con estos criterios que decíamos, que si descanso bien, eso repercute en todo mi día. Si yo descanso bien, repercute en que me pueda enfocar, en que trabaje mejor, en que el tiempo que tengo me rinda más, en que esté de mejor humor, en que si hay un desafío o un imprevisto lo gestione con mucha más liviandad y tranquilidad y no me afecte tanto, me frustre menos, ¿no? Como que hay un montón de efectos que genera, digamos, si yo descanso mejor. Entonces identifiqué eso, lo prioricé y estoy midiendo y mejorando en base a eso. Que ahí voy a sumar como último ejemplo, voy a ir con la máquina del tiempo hacia atrás, porque siento que hay algo que es interesante lo que dijeron ustedes dos, que son hábitos que están un poco anclados a un nivel de autoconocimiento muy alto, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene ese nivel de autoconocimiento, pero sí tenemos como problemas muy burdos, ¿no? Y creo que también está bueno a veces permitirnos operar desde esos problemas. Digo burdo, amplio, muy genérico. Por ejemplo, a mí me pasó algo que creo que es muy común, que es que tenía un montón de ideas de cosas que quería hacer, ¿no? Que quería emprender y quería terminar mi carrera universitaria y quería que me vaya mejor en mi trabajo y un montón de cosas, pero me quedaba hasta tarde viendo videos, ¿no? El celular, el video en YouTube, esa escalada que siempre decimos, ¿no? De que terminas viendo con el BlackBerry. Claro, que terminas viendo un video de un gorila peleando con un águila. Con un águila, ¿no? Como que terminas en esa escalada. Y lo que me di cuenta es que era una versión de vuelta mucho menos elegante, mucho menos sutil, pero es lo que decía Lu.
es, al final del día, simplemente no funciono correctamente. Mi cerebro no toma buenas decisiones. Que se conecta con lo que decíamos en el primer episodio de la serie, de la fatiga de decisión. Uno tiende a llegar al final del día con un nivel de energía más bajo que hace que sea difícil a veces realizar estos comportamientos que tienen más que ver con resultados de largo plazo y no con la recompensa en el momento. Por más que nosotros sepamos que el video de me va a hacer dormir peor y un montón de cosas, es más fácil caer ahí. Entonces, en su momento, y de hecho cuando el año pasado hicimos como un top 10 de hábitos, pusimos primero el control de hábitos y pusimos segundo para mí fue, bueno, necesito despertarme temprano. Necesito empezar a mover actividades al comienzo del día. Y puntualmente lo que hice fue, y acá quiero como retomar esto de hacer una cosa por vez y de no cargarse, fue, y creo que lo conté en algún episodio, fue mover las series que veía a la noche a la mañana. Me voy a levantar a las 6 de la mañana. ¿Para tener una rutina productiva como la que dice Santi? No, para ver las series. Pero lo voy a hacer a las 6 de la mañana. ¿Por qué voy a tener una ganancia? ¿No? Voy a estar cambiando mi horario de despertarme y eventualmente puedo sacar la serie al costado y hacer algo con esas horas. Pero no me pongo la carga de cambiar dos hábitos al mismo tiempo. Que de paso funcionaban como recompensa también. Que funcionaba como recompensa, claro. Entonces se combinaba todo. Me voy a despertar temprano, no tengo ninguna presión, es simplemente me voy a despertar, hacer algo que me divierte, pero voy a esforzarme. Y yo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan o si lo vivieron, pero esas primeras veces que te querés despertar temprano y te despertás de repente, porque hoy en día, por ejemplo, yo me despierto a las 6 y siento que es un horario normal. Y justamente por eso, si me despierto a las 5... siento como que no dormí perfecto, pero me puedo despertar. En esa época yo me despertaba a las 6 y yo no... Era como que me dolía el cuerpo de estar despierto a esa hora. Era como que todo mi cuerpo no entendía qué hacíamos, qué hago fuera de la cama a esta hora, cómo se supone que se mueven los brazos y las piernas cuando no hay luz. Era como todo un proceso muy difícil. Y de vuelta creo que está bueno para quienes están desarrollando hábitos por primera vez o para quienes están desarrollando hábitos difíciles que si alguna vez sienten ese nivel de Dios santo, mi cuerpo está luchando contra este cambio que quiero hacer, no lo tomen como que va a ser así para siempre. Entonces, como para ordenarlo, también puede ser simplemente detectar algo muy grueso como, sí, en este momento tengo este momento de mi día que es el más caótico, ¿cómo lo empiezo a desarmar? Y a mí me sirvió muchísimo, me empiezo a despertar temprano y a partir de ahí fue empezar a construir sobre ese hábito, que es un poco lo que vamos a hablar en el próximo capítulo de la serie, cómo podemos hacer este primer hábito y una vez que lo tenemos, usar ese primer hábito que cambiamos como base para cambiar los siguientes. Que ahí sumo una última micro aclaración, que es, lo dijimos un poco en el episodio anterior, pero un hábito lo damos por cumplido, es decir, este primer hábito que ustedes elijan va a estar cumplido en el momento en el cual de repente te encontrás yo diría más bien 2 semanas seguidas que lo cumplís y no se siente como un esfuerzo. Como que en general ese es un punto donde vos decís, bueno, ahora puedo meter otro hábito. 2 semanas, porque en general para cuando llegue ese momento de 2 semanas seguidas cumpliendo ya llevas un tiempo de práctica. Es raro que en la primera semana que haces eso salga perfecto, ¿no? Entonces, cuando llevas 2 semanas que lo cumplí y ya no lo tengo que pensar, sino que sale, ese tiende a ser el momento de sumar otros hábitos, que es lo que vamos a ver en el último capítulo de la serie. No sé si les parece bien el criterio o si ustedes lo manejarían distinto. Depende, hay muchas formas de hacerlo. En el episodio anterior hablamos de este estudio donde les preguntaban el porcentaje de cumplimiento. Te decían cuando cumpliste en un periodo de tiempo, que puede ser en 2 semanas, el 85% de las veces, y lo calificaste como que estaba bien, funciona. Otra variación que hay es personas que te dicen ponele un puntaje de qué tan fácil te fue. Entonces vos ves cuánto cumplís y decís, si pongo muchos días le puse 9, 8, 7, no sé, de 8 a 10 probablemente. Pero son variaciones de lo que vos dijiste. Entonces pueden ser, de vuelta, puede ser decir, bueno, quiero 85% sobre 21 días y nota más de 9. Ok, pongan ustedes ahí. Pero generalmente si estás cumpliendo mucho y te está haciendo fácil, no hay un criterio que diga como, hemos contrastado la cantidad de neuronas que se generan con si cumpliste más del 90%. No hay. Entonces, más o menos, esto es facilidad y siempre mantener el control, me parece. Nos falta, como están los relojes inteligentes, los smartwatch, nos falta como algo que vos puedas conectar a tu cerebro y digas, estoy buscando generar esta conexión neuronal y que te avise, listo, ya está, se formó. Y ahí podrías. Bueno, de hecho, como dato curioso, esto creo que se los mencioné a los chicos, pero la otra vuelta leí una persona que hablaba de desarrollo de hábitos y te proponía como no controlarlo, sino te decía, planteate como 15 hábitos a la vez. Era como 12 hábitos, no me acuerdo.
y te dice, no, perdón, eran 6, era así. Eran 6, era como hacerlos durante, creo que era 20 días. A los 6 juntos. A todos, era como sumarlos todos, pero no como controlarlos, sino simplemente como decir, voy a hacer esto y hacerlo. Y después al final del periodo de tiempo, o controlarlo durante la primera parte y después durante el siguiente periodo no los controles, simplemente hacer los que te acuerdes y los que quedan y después suma otros. Entonces, no sé, hay muchas formas de hacerlo. La verdad es que nosotros, y este es uno de los grandes temas que tiene la práctica. Muchas veces, y ese es el problema con los académicos, hay cosas que tienen sentido que en la práctica no funcionan. Entonces yo puedo tomar dos conceptos y decir si A es igual a B y B es igual a C es igual a C y armar un método en base a eso, pero muchas veces en la práctica no te das cuenta que en realidad es A1 y es B2 y C3, entonces en realidad no es igual a C y necesitas adaptarlo. Por eso te digo, nuestra experiencia, lo que mejor funciona es ir uno por uno, hacer como dice Mati, lo cual no significa que eventualmente no descubramos otra cosa, porque afortunadamente vivimos en un mundo lleno de descubrimientos y de cosas divertidas. Bueno, creo que hemos llegado al final, creo que cubrimos todos los temas, chicos. Si alguno tiene una objeción sobre eso, puedo frenar la música ahora y seguimos. No, estamos. Creo que me parece interesante que el hábito de despertarse temprano es uno de esos hábitos que surge mucho, pero en realidad no es de esos que están de moda solo por estar de moda, sino que realmente funciona. O sea, realmente a muchas personas es como uno de los primeros hábitos que si lo forman les ayuda a muchos otros. Después. Que de hecho, creo que Santi, vos encontraste un estudio que hablaba de cómo en las primeras horas del día después de despertarse es más fácil realizar acciones que te resultan incómodas y por lo tanto es un buen momento para meter hábitos difíciles. Me parece que era una cosa así. Entonces, en ese sentido también creo que despertarse temprano y el control de hábitos se complementan bien. En términos de si tenés control de hábitos y te despertás temprano, también tendés a tener un momento del día donde estás con un alto nivel de energía para taclear nuevos hábitos a futuro. Entonces como que ahí creo que esa puede ser una combinación interesante. De vuelta son los dos primeros del top 10 de hábitos de productividad que hicimos el año pasado, que creo que sostiene, el otro día volví a leer la lista, creo que sostiene el ranking, lo que hicimos, que eso está en el episodio 356, que igual se los dejamos acá en las notas de este episodio, que está en superhábitos.com/396. Como otro dato, también se dice, esto solo para los curiosos que se quedaron hasta el final, se dice que la fortaleza de un hábito se puede medir dependiendo de qué tan, o sea, en relación a qué tan es dependiente, qué tanto depende del contexto. Es decir, si vos tenés un hábito que lo vas a hacer en distintos contextos, ese hábito está bien afianzado versus hábitos que si vos cambias el contexto no se hacen. Pero de vuelta, si tenés tu control de hábitos te puedes asegurar de no olvidarte, incluso si cambias de contexto. Vamos a estar hablando igual sobre cómo hacer tus hábitos más resilientes, cómo sumar hábitos más rápido y cómo asegurarte de que esos hábitos traigan los resultados que vos querés en el largo plazo. De eso vamos a estar hablando en los próximos 2 episodios, así que no se los pierdan. Gracias, chicos, por sus ideas y aportes como siempre. Gracias a vos, Santi. Gracias, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. De vuelta, si hay alguna nota o episodio en particular que quieran escuchar, tenemos un episodio sobre cómo hacer el control de hábitos, en qué plataforma hacerlo. Tenemos algunos episodios extras sobre hábitos en términos de cómo diseñar tus hábitos para que sean más resilientes, etc. Así que pueden ir a superhábitos.com/396, todo con número 396, y ahí van a encontrar muchísima más información, sumado a, obviamente, un montón de otras cosas que tenemos dentro del sitio. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.